estimadas estudiantes de tercero y cuarto grado de secundaria. Les saluda la profesora Nancy de Academia Euler. Y en este vídeo vamos a trabajar la actividad número 1. Leemos sobre problemas de salud relacionados a la inadecuada alimentación. ¿Cuál será la competencia que vamos a desarrollar? Lee diversos tipos de textos en su lengua materna. ¿Y cuál será el propósito de la sesión de aprendizaje? Leemos textos para comprender los problemas de salud relacionados a la alimentación inadecuada y llevar un estilo de vida saludable. Reflexionamos a partir de las siguientes preguntas. 1. ¿De qué crees que tratarán los textos? 2. ¿Consideras que de acuerdo a la coyuntura que estamos viviendo es necesario optar por un estilo de vida saludable? ¿Por qué? 3. ¿En qué consiste un estilo de vida saludable? Los maestros queremos escuchar tus respuestas, tus ideas, porque tú eres inteligente. Así como en clase, escuchan ustedes a sus demás compañeros. En esta oportunidad tenemos la participación de Dayana. Adelante. Reflexionamos a partir de las siguientes preguntas. Número 1. ¿De qué crees que tratarán los textos? Los textos tratarán sobre la relación que hay entre la alimentación inadecuada y los problemas de salud. También nos hablará sobre cómo llevar un estilo de vida más saludable. Pregunta número 2. ¿Consideras que, de acuerdo con la coyuntura que estamos viviendo, es necesario optar por un estilo de vida saludable? ¿Por qué? Claro que sí, porque frente a esta pandemia debemos mantenernos saludables y fortalecidos, así evitaremos complicaciones con esta u otras enfermedades. Pregunta número 3. ¿En qué consiste un estilo de vida saludable? Consiste en mantener una alimentación balanceada, actividad física recurrente en conjunto con ejercicio físico. Asimismo también es atender nuestra salud mental y emocional. Es importante que utilices estrategias antes, durante y después de la lectura. Te voy a compartir unas estrategias basadas en el libro de Isabel Solé y en la experiencia del trabajo cotidiano. Primero, es importante que te motives para la lectura, buscar un lugar agradable, decir yo sí puedo. Determinar el objetivo de la lectura. ¿Para qué voy a leer? Tus maestros, tus maestras, al iniciar la sesión te planteamos un propósito de aprendizaje. Revísalo. Debes de tener en cuenta también tus conocimientos previos. Todos tenemos ideas sobre el tema y hemos leído, hemos visto o hemos experimentado. El autor del texto también te muestra algunos elementos paratextuales para que puedas comprenderlo. El autor te dice, alto lector, antes de leer, observa el título, subtítulos, palabras en negritas, imágenes, algunas palabras resaltadas. Importante leerlos. Les invito a escribirnos en los comentarios qué les parece este nuevo formato. Bueno, gracias a Carlos, Valeria, Diego. Vamos ahora sí a practicar. Observamos el título. Señales que indican que debes cambiar tu alimentación. Subrayamos las palabras claves. Señales, debes cambiar alimentación. Observamos cuáles son los subtítulos, pero antes, ¿qué es lo que está escrito? Las siguientes son posibles señales de que debes cambiar tu alimentación. 1. Cansancio. 2. Falta de energía. En la conclusión de este texto expositivo tenemos algunas recomendaciones. Dice, por ello es recomendable recordar los siguientes puntos. Practicar ejercicio físico regularmente, ingerir azúcar que provenga de frutas, frutos secos y otras fuentes de origen animal, aumentar los niveles de vitaminas y minerales. Subrayar estos elementos paratextuales te permitirá tener una idea general de lo que va a tratar el texto. En el 2022 también tendremos nuestras vacaciones útiles. Estás invitado, iniciamos el 5 de enero. Estrategias durante la lectura. Realizamos una lectura compartida, es decir, que un estudiante lee y los demás siguen con la mirada y se va intercambiando el rol. Debes ir subrayando las ideas más importantes o las palabras. ¿Por qué? Esto te va a servir para que luego puedas elaborar tu organizador visual. Realizar un sumillado. Al costado de tu texto vas a escribir las ideas más importantes que has podido extraer del párrafo o párrafos.
Estimado estudiante, más que buscar las respuestas, es importante que tú aprendas todo este proceso para que lo puedas aplicar en cualquier texto. E inclusive en los exámenes de admisión te están preguntando cuál es el tema, cuál es la idea principal, cuál es la idea explícita, la implícita. Si tú te copias nada más las respuestas, no vas a aprender. Escucha, lee, observa, pero tú tienes que procesar la información. En los textos continuos, ¿cómo están distribuidos? En este caso, observamos que puede haber 2, 3, la cantidad de párrafos que considere el autor. Y cada párrafo está distribuido a través de ¿qué? De oraciones. ¿Y cómo nos damos cuenta que una oración ha finalizado? ¿Qué signo de puntuación utiliza? El punto, ¿verdad? Ahora, después de haber leído, puede ser cada párrafo o todo el texto. Si leemos todo el texto, podemos sacar el tema. ¿El tema qué es? Viene a ser el asunto general del texto, el núcleo textual. ¿Cómo lo vas a reconocer? Formulándote la siguiente pregunta. ¿De qué trata principalmente el texto? Y tu respuesta será un sintagma nominal o un sujeto. Por ejemplo, la lectura. El tema puedes reconocerlo porque se relaciona mucho con el título. Aparece en las primeras oraciones y a veces hay repetición del tema. El tema es de todo el texto. ¿Concluiste de leer? Te formulas esta pregunta y tu respuesta es el tema. Pero de cada párrafo se llama subtemas. Y te formulas la misma pregunta o muy similar. ¿De qué trata principalmente, ya no el texto, el párrafo o párrafos? La idea principal contiene el contenido más importante, tiene autonomía, es imprescindible, refleja la intención comunicativa del autor. ¿Y cómo lo vas a reconocer? Formulándote la siguiente pregunta. ¿Qué se dice principalmente del tema? Ya tienes tu sujeto, que es el tema. Ahora te falta el predicado. Lo completas. Y recuerda, una idea principal está formulada a través de una oración bimembre. La idea principal es de todo el texto, pero también podemos identificar ideas principales de cada párrafo o también llamada idea temática. Realizamos el mismo procedimiento. Dentro de los párrafos tenemos ideas explícitas e implícitas. Las ideas explícitas son las que están de forma directa, clara. Textualmente lo puedes extraer. Pero las implícitas, el lector tiene que leer entre líneas. Tú tienes que deducir, inducir y formar tu propia idea principal. Vamos a leer 2 textos. El material de Aprendo en Casa te lo dejamos en el primer comentario. Te invito a seguir con la mirada a la lectura. Señales que indican que debes cambiar tu alimentación. A veces nos sentimos mal, sin que exista una razón aparente para ello, pero siempre la hay, aunque normalmente se trate de pequeñas molestias a las que no damos importancia. Sí deberíamos hacerlo, ya que con el tiempo pueden derivar en enfermedades crónicas e incluso de gravedad. Esto está relacionado en buena medida con lo que comemos o dejamos de comer. Los alimentos proporcionan al organismo los insumos que necesitan para funcionar bien. Si estos no son los adecuados, ocasionan problemas en determinados órganos que pueden afectar a los demás. Si te has dado cuenta, este tipo de texto que viene a ser expositivo, nos está explicando una temática. En este primer párrafo podemos visualizar la introducción. Ubicamos primero el subtema. Nos hacemos la siguiente pregunta. ¿De qué trata principalmente el párrafo? La respuesta será un sujeto. Los alimentos y el organismo. Debemos ir subrayando lo más importante. Si nos damos cuenta, ahí ubicamos nuestra idea principal, que debe ser una oración bimembre, conformada por sujeto más predicado. La idea temática o idea principal de ese párrafo sería: los alimentos proporcionan al organismo los insumos para estar bien o enfermo. De igual manera vas a ir leyendo todos los párrafos e identificando cuál es el subtema y la idea principal del párrafo o la idea temática.
Además, tenemos que leer el texto número 2. Como tú puedes observar, ¿qué tipo de texto es? Infografía. Muy bien. El título tiene 2 palabras, alimentación y sana. Las claves: una dieta saludable y una dieta no saludable. La primera protege de la malnutrición y enfermedades como la diabetes, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer. Los hábitos alimentarios sanos comienzan, ojo importante, en los primeros años de vida. Miren, desde niños ya nos vamos formando nuestros propios hábitos alimenticios, consumir verdura, fruta o por el contrario, lo no saludable, ¿verdad? Uno de los principales factores de riesgo para la salud en todo el mundo junto con la falta de actividad física. La ingesta calórica debe estar en consonancia con el gasto calórico. A mayor consumo de alimentos, pues hay que hacer más ejercicio. Después de la lectura, tienes que responder a preguntas en los 3 niveles, literal, inferencial y crítico. Es importante también reflexionar sobre lo aprendido. En esta etapa ya tú tienes que tener en cuenta cuál es tu opinión sobre el tema. ¿Qué decisiones vas a tomar con respecto a tu vida cotidiana? Porque no solamente basta con leer, sino que hay que aplicar lo que hemos leído, lo que hemos aprendido. ¿Será beneficioso comer, por ejemplo, comida chatarra, alimentos que perjudiquen mi salud? ¿O tengo que cambiar? Este texto me ha servido para reflexionar y cambiar mis actitudes, mi forma de vida. Y por último, das a conocer tus respuestas de forma escrita o compartiendo en clase con tus compañeros. Después de haber leído ambos textos, respondemos a las siguientes preguntas. ¿Qué componentes tienen los alimentos que favorecen el funcionamiento de nuestro organismo? Los componentes que deben de tener los alimentos son vitaminas y minerales, como por ejemplo frutas, verduras y frutos secos. ¿Cuáles son los componentes básicos de una alimentación saludable? Los componentes básicos son las frutas, verduras, vegetales, tubérculos, menestras, etc. Nos gustaría que en los comentarios escribas tus ideas con respecto a la siguiente pregunta. El texto dice que comer no siempre es sinónimo de nutrirse. ¿Cuál es la diferencia entre comer y nutrirse? ¿Será lo mismo? ¿Será diferente? ¿Qué opinas? Escríbenos en los comentarios. ¿Cuáles son las características de una alimentación inadecuada? ¿Cómo repercuten en las personas? Las características son el consumo continuo de alimentos altos en sodio y en calorías, carbohidratos, etc. Las consecuencias podrían ser adquirir enfermedades degenerativas como la diabetes, colesterol u obesidad. Otra de tus evidencias será la elaboración de organizadores. El primero, un esquema de llaves. ¿Cómo hacerlo? Identificas el concepto general o el título, luego la clave 1, clave 2, clave 3 o ideas principales. Luego las ideas secundarias. Está separado por llaves. Acá tenemos un ejemplo para que te puedas guiar e ir completando. Realizar un esquema de llaves del texto 1. Colocamos el título, señales que indican que debes cambiar tu alimentación. Luego viene las señales que consideramos, pequeñas molestias, cansancio. Vas agregando según lo que has leído. De igual manera, las ideas secundarias o subclaves. El otro organizador que vas a realizar es una rueda de atributos. Vas a escribir el tema de todo el texto y las ideas temáticas de cada párrafo. Recuerda que tú ya has realizado tu sumillado, has identificado tu idea temática. Esa idea te va a servir para que puedas completar tu rueda de atributos. ¿Cuál es el tema del texto número 1? La relación de los alimentos con nuestro organismo. ¿Cuál es nuestra primera idea temática? Los alimentos proporcionan al organismo los insumos para estar bien de salud o enfermo. Completas el organizador con las ideas temáticas que has podido extraer de dicho texto. Vas a responder a las preguntas del siguiente cuadro. ¿Qué tipo de texto es?
¿Será narrativo, instructivo, expositivo? Vas eligiendo y lo escribes ahí. ¿Cuál es el propósito comunicativo? ¿Cuál es su intención? Entretener, exponer, explicar, argumentar. Vas anotando. ¿Cuál es el punto de vista del autor? ¿Qué es lo que plantea en sus textos? ¿Cuáles son los elementos que componen el texto? Recuerda que cada texto tiene su propia estructura, ¿sí? Hemos dicho que el primero de ellos que era un texto expositivo. ¿Cuál es su estructura? Introducción, ¿qué más? Desarrollo y conclusión. Bien, en el texto 2 es una infografía. La infografía tiene sus partes, tiene sus elementos. Observa cuáles de ellos tiene, bueno, y los que no los menciones. En el texto, ¿qué predomina? ¿Texto de corrido o imágenes? Lo anotas. Opinamos sobre lo leído. El texto, señales que indican que debes cambiar tu alimentación, afirma que una inadecuada selección de alimentos o la inadecuada combinación de ellos puede llevarnos a problemas en la salud. ¿Qué opinas al respecto? Opino que es cierto, no es solo alimentarnos porque sí, es elegir correctamente qué alimentos puedan nutrirnos mejor. Observando nuestro contexto y considerando las ideas de los textos, ¿qué tipo de alimentación tenemos los peruanos? Los peruanos tenemos una alimentación con alto consumo de carbohidratos, sodio, azúcares, etc. Entonces, ¿qué acciones podemos realizar para mantener un estilo de vida saludable en nuestra vida diaria? Las acciones que realizaremos serán actividad física, empezar a consumir más vegetales, más frutas, hortalizas, tubérculos, hacer ejercicio, entre otras muchas más. Gracias, Dayana, por compartir tus ideas. Recuerda, estimado y estimada estudiante, que es muy importante que escribas tus propias ideas, tus propias opiniones. Tú eres una persona inteligente, reflexiva, y tus maestros confiamos en que nos vas a enviar tus respuestas de forma original, que tenga coherencia, claridad y de acuerdo a los criterios que se te presenta a continuación. Identifiqué el tema y las ideas principales en los textos leídos, clasifiqué, organicé y sinteticé información importante en el organizador gráfico, expliqué los puntos de vista presentados en los textos, emití un juicio crítico sobre la información en los textos, relacioné el tema tratado en los textos con mi vida diaria. Marca según tu desempeño. ¿Lo logré? ¿Estoy en proceso de lograrlo? ¿Qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes? Como siempre, un gusto acompañarles en el desarrollo de esta actividad y nos vemos en la próxima, que vamos a trabajar la cartilla y luego el podcast. No se pierdan de nuestros videos, para ello les invito a suscribirse a nuestro canal para que les lleguen las notificaciones, así como también, si les ha servido nuestro contenido, pueden darle me gusta. ¡Hasta pronto!